Nos gusta pensar que juegos como Elden Ring, Dark Souls, Getting Over It o Cuphead son difíciles, pero en realidad el juego más difícil jamás creado es el de la vida. Lleva librándose unos 4.000 millones de años, al menos en la Tierra, y muchos competidores han surgido y caído durante ese tiempo. Algunos nadaron en los mares, otros volaron por el cielo, y luego estaban los que caminaban. Y en cierto modo, nos obsesionan más los caminantes, ya que nosotros mismos somos animales terrestres. Y eso me hizo pensar, al igual que con los animales marinos más letales de cada periodo, ¿cuáles fueron los depredadores terrestres más letales de cada periodo? Si cada época tuviera una gigantesca Battle Royale, ¿cuál saldría victorioso? Y como en mi otro video sobre los animales marinos, comenzaremos en el periodo cámbrico, hace 538 millones de años. Sin embargo, aquí las cosas cambian un poco, porque en realidad hay 0 contendientes para este periodo. Aunque los microorganismos vivían en la Tierra durante esta época, las masas continentales del planeta carecían de animales y plantas. La invasión de la Tierra aún no llegaba. Así que supongo que algún microorganismo era el rey entonces, ganando básicamente por ser el único en la carrera. Lo sé, no es precisamente un comienzo emocionante, y de hecho la vida terrestre tardaría un tiempo en despegar, pues en el Ordovícico vemos el mismo problema. Por ahora tampoco hay evidencia concluyente de que existieran animales plenamente terrestres. Sí, tenemos rastros y huellas en lo que habría sido tierra firme, pero pertenecían a artrópodos que no pasaban todo el tiempo en tierra, y necesitaban estar cerca del agua para sobrevivir, por lo que quedan descalificados. Dicho esto, hay evidencia de hongos y plantas que no son animales ni depredadores, pero dadas las circunstancias, pueden ser nuestra forma de vida letal honoraria. Porque, quién sabe, quizás estabas admirando el paisaje ordovícico y te golpeaste el dedo del pie. Y con esto ya atravesamos a toda velocidad casi 100 millones de años, y no ha pasado gran cosa. Sin embargo, las cosas estaban a punto de ponerse un poquito más picantes con el Silúrico. Para entonces, el agua ya era una locura. Y en tierra, aunque el panorama seguía siendo tranquilo, resultaba infinitamente más interesante. Fue durante el Silúrico tardío cuando aparecieron los primeros animales terrestres. Pero hay una trampa, no sabemos exactamente cuáles eran, pues la principal evidencia son fósiles de rastros hechos por los mismísimos miriápodos, un grupo que aún existe y reúne a artrópodos como milpies y ciempies. Existe la posibilidad, aunque se debate, de que una especie presente fuera un pequeño milpies que vivía en la actual Escocia y posiblemente fuera el animal más letal de todo el periodo. Y, si no fuese este, sería alguna otra criatura parecida a un milpies. Pero en realidad, si te toparas con uno de estos, probablemente tendría mucho más que temerte a ti que tú a él, dadas sus diminutas dimensiones y su dieta presumiblemente detritívora. Comía materia orgánica muerta, sobre todo plantas muertas. No es tan aterrador, lo sé, y aguanta, porque esta tendencia seguiría un poco más. El Devónico, que comenzó hace unos 419 millones de años, aún era una etapa de calentamiento para los animales terrestres. Dicho esto, un nuevo tipo de criatura era ahora el sheriff. Seguía habiendo muchos miriápodos arrastrándose por ahí, pero los artrópodos terrestres también habían evolucionado a trigonotárvidos, un orden ya extinto de bichos bastante pequeños que apareció al final del Silúrico y que solo puede describirse como arañas primitivas. Y aún así, no eran arañas, aunque hoy se consideran arácnidos que superficialmente se parecían muchísimo a una. Supongo que eso ya los vuelve bastante más aterradores que los miriápodos. Bueno, al menos para los que tienen aracnofobia, pero pese a su aspecto similar, no producían seda y tenían abdómenes claramente segmentados, protegidos por una capa relativamente gruesa de quitina. En general, los trigonotárvidos solían ser bastante pequeños, aunque unos cuantos eran lo bastante grandes como para que, si te cayeran encima, probablemente saltarías de tu propia piel. El género mayor, Kraescheria, tenía un cuerpo parecido en tamaño al de una araña tejedora de seda dorada, y aunque no era precisamente gigante, estos sí eran, a diferencia de los miriápodos anteriores, asesinos, quizá los primeros depredadores plenamente terrestres de la Tierra, pues se alimentaban de otros invertebrados, y parece que se comían a sus parientes lejanos de forma similar a las arañas. Usaban enzimas digestivas para, bueno, licuar las entrañas de sus presas y poder sorberlas como una sopa contundente. Delicioso.
¿verdad? Sin embargo, a diferencia de ciertas arañas, los trigonotárvidos no mataban con veneno. El consenso actual es que carecían de él. En vez de eso, tenían estructuras parecidas a colmillos que funcionaban como navajas plegables, sujetando y perforando a sus víctimas. Y esto parece haberles funcionado muy bien, pues se extendieron bastante por el paleocontinente de Laurentia y acabarían llegando también a Gondwana. Toda una hazaña para la época. Pero aún más impresionante es que los trigonotárvidos tal vez sean el animal terrestre más letal, no de uno, sino de 2 periodos. En el Devónico, seguían siendo una fuerza dominante en la Tierra, y aunque mucha evolución había ocurrido y seguía ocurriendo, el mundo todavía no había visto aparecer algo muy por encima de ellos. Ahora, quizá te preguntes por cosas como Tiktaalik, el supuesto eslabón perdido, que vivió este periodo. Era un pez de aletas lobuladas de tamaño respetable, que cazaba vida acuática y quizá podía sostener su cuerpo en tierra, pero no cuenta, porque de ninguna manera era un animal plenamente terrestre, y según los estudios, quizá ni siquiera podía deambular por la tierra. Necesitaba al menos agua poco profunda. Lo mismo puede decirse de otro grupo de posibles contendientes, los escorpiones. Sí, son así de antiguos, pero los del Devónico no eran como los actuales. Eran casi exclusivamente criaturas semiacuáticas o plenamente acuáticas con branquias. Y es una verdadera lástima, porque algunos habrían destronado sin duda a los trigonotárvidos, como Prearcturus, un escorpión de la Bretaña devónica que hace parecer mansos incluso a géneros modernos. Era incómodamente grande, su cuerpo medía cerca de 1 pie de largo, y eso se basa solo en restos fragmentarios. Imagina el tamaño de su telson y sus pinzas, calculadas como del tamaño de cuchillos, y también actuaban como ellos, pues además de atrapar presas, las desgarraban, aunque, como dije, no los considero un contendiente real, porque la mayoría duda de que pudieran vivir en tierra. Simplemente era demasiado grande para la época, y no había presas del tamaño adecuado para sostenerlo. Aún así, hay una salvedad en el caso de los escorpiones. Existe uno, y digo literalmente un espécimen devónico que muestra evidencia de pulmones, es decir, vida terrestre. Aunque está muy fragmentado y nunca se ha descrito, quizá algún día pueda considerarse un contendiente válido. Otro grupo que debemos considerar son nuestros viejos amigos, los miriápodos, pues durante el Devónico llegó una especie pequeña pero vorazmente depredadora, como Devonobius, un 100 pies carnívoro de Nueva York, excepcionalmente pequeño, de menos de media pulgada de largo, pero aún así letal. Evolucionó forcípulas relativamente enormes, esas estructuras tipo pinzas de los 100 pies que le habrían permitido cazar animales mayores que él. Aún así, por ahora mi apuesta sigue siendo un trigonotárvido grande, y lo único claro aquí es que la tierra del Devónico aún era cómodamente gobernada por artrópodos, y eso no cambiaría pronto, porque hace 350 millones de años, al empezar el Carbonífero, los artrópodos no solo seguían en el juego, estaban en su apogeo. Como muchos sabrán, el Carbonífero suele llamarse la era de los insectos, pues el mundo estaba cubierto de pantanos carboníferos, hogar de bichos y más bichos, y de tamaños gigantescos. Aunque los artrópodos no son exactamente insectos, para mí son bichos rastreros, y una versión gigante de uno de ellos mandaba ahora, Pulmonoscorpius. Énfasis en Scorpius, pues para ahora nuestros amigos aguijoneadores ya se habían entregado de verdad a la vida terrestre y dominaban la zona sobre el agua. Sí, había cosas bastante horribles acechando en las aguas de esos pantanos, incluidos anfibios depredadores que se aventuraban ocasionalmente en tierra. Pero si te alejabas del agua, la verdadera preocupación era Pulmonoscorpius, el escorpión más grande que haya existido. Este género particularmente imponente apareció primero durante el subperíodo misisípico y fue hallado originalmente en la actual Escocia. Hoy, Escocia no tiene escorpiones, pero entonces estaba repleta de ellos, y con solo este género bastaba y sobraba. Sus individuos llegaban hasta 70 centímetros, quizá más. En otras palabras, hablamos de un escorpión del tamaño de un gato doméstico grande. Buena suerte intentando sacarlo de tu casa con una chancla. Por suerte, ese tamaño lo hace incomparable a los escorpiones modernos, que son mucho más pequeños, pero como sus parientes actuales, tenía pinzas poderosas y aguijón, solo que los suyos estaban sobredimensionados. El aguijón por sí solo era aproximadamente del tamaño de tu puño,
así que no necesito una máquina del tiempo para decirte que sería horrible recibir una picadura, considerando que todas las especies vivientes de escorpión son venenosas en cierta medida. Quizá tu primer pensamiento sea que como los escorpiones grandes tienden a ser menos venenosos, este debía ser seguro, pero esa creencia podría ser fatal, porque una afirmación más precisa es que los escorpiones con pinzas pequeñas respecto a la cola son más venenosos. Pulmonoscorpius tenía pinzas proporcionalmente pequeñas, mientras que su cola era malvadamente grande, lo que sugiere que podía estar cargada de veneno potente. Claro, no lo sabemos con certeza, porque el veneno no fosiliza, pero sabemos que tenía las herramientas necesarias para cazar otros artrópodos y tetrápodos dentro de los extensos bosques carboníferos, y suele considerársele un depredador ápice. Sin embargo, este gobernante no estaba sin competencia. Un nuevo grupo empezaba a acercarse al trono, los sinápsidos. Para entonces también habían producido varios depredadores, pero no creo que ninguno pudiera aún con un escorpión grande, tamaño gato y potencialmente venenoso. Eso acabaría cambiando porque hacia el final del Carbonífero, los gobernantes del pantano recibieron un duro despertar con el inicio del colapso de las selvas tropicales carboníferas, una extinción relativamente menor que tuvo un impacto desproporcionado en la historia. Alteró los vastos bosques carboníferos de la Tierra y al cambiar ecosistemas, paisaje y clima, cambió en última instancia el curso de la evolución. Por eso el Pérmico, que comenzó hace unos 298 millones de años, fue el último periodo de la era paleozoica. Era muy distinto al Carbonífero. Este fue también el primer periodo en que, en mi opinión, la vida terrestre se volvió realmente una locura, pues la rápida diversificación tanto de amniotas como de sinápsidos había creado una amplia gama de vida nueva y llevado el juego de los animales más letales a alturas completamente nuevas. Durante el Pérmico, eso incluyó grupos como los pterocéfalos y los esfenodontos. Pero, de todas las caras nuevas, las más extendidas, o al menos las más famosas, fueron los gorgonópsidos, un grupo de sinápsidos no mamíferos que alcanzó tamaños enormes para lo visto hasta entonces. Algunos llegaban al tamaño de grandes felinos y desarrollaron dientes de sable devastadores que les permitían perforar profundamente la megafauna de piel dura. Pero, aunque eran sin duda los reyes del Pérmico tardío, creo que hay un animal anterior que podría enfrentarse a todos en uno contra uno. Anteosaurus. Vivió en el Pérmico medio, hace unos 264 millones de años, y era uno, pero el más poderoso de los miembros de la poco conocida familia Anteosauridae. Un grupo de dinocéfalos caracterizado por cuerpos largos, pechos gruesos y anchos y cráneos proporcionalmente enormes, formados por muchísimo hueso y con una amplia variedad de dientes, que los hacía tan letales como cualquier gorgonópsido. Pero, a diferencia de nuestros amigos de dientes de sable, estos no los tenían, dependían de caninos más cortos, pero una mordida mucho más poderosa, procedente de sus cráneos gigantes y músculos mandibulares que les permitían perforar y aplastar presas. También se ha planteado que su pronunciada cabeza era útil en la competencia entre los suyos, permitiéndoles embestir a rivales en vez de morderlos, lo que quizá causaba una alta mortalidad en la especie. Y este síndrome de cabeza grande, por así decirlo, era más pronunciado en Anteosaurus, pues era el mayor de todas las especies de la familia. Los especímenes grandes medían unos 6 metros y pesaban posiblemente 600 kilos, comparable con un oso Kodiak macho de buen tamaño, un contraste marcado con nuestro escorpión de tamaño de gato de solo un periodo antes. Gracias a este tamaño, Anteosaurus no era solo un depredador ápice capaz de cazar grandes herbívoros en su ambiente, era directamente el mayor depredador terrestre pérmico que conocemos hasta ahora, lo que le daba pleno dominio durante su existencia. Ejercía este poder principalmente en la parte sudafricana de Pangea, aunque la evidencia también sugiere una posible presencia en la zona de Rusia, lo que reflejaría una distribución global. En aquel momento, esas zonas se caracterizaban por ríos frecuentes y vastos, que formaban muchas llanuras aluviales, marismas, lagos, arboledas y bosques que sostenían a este asesino. Sin embargo, pese a su diseño monstruoso, no llegaría al Pérmico tardío, pues como dicta la tradición, lo eliminó una extinción, la Capitaniense, quizá causada por actividad volcánica que abriría de nuevo la puerta a nuevos reyes, aunque sería en realidad la extinción final del Pérmico, la gran mortandad, la que reiniciaría la competencia, pues ese evento diezmó por completo la vida, erradicando casi el 95% de las especies y cambió el juego drásticamente al entrar la Tierra en el Triásico. Y quizá pienses que una extinción tan terrible
debió retrasar mucho a los depredadores terrestres, y por un tiempo así fue. Pero si observas todo el Triásico, enseguida notarás que el tren no se detuvo. De hecho, empezó a acelerar rápidamente al acercarse a las etapas finales. Por ello, aunque el Triásico temprano era algo escaso, hacia el final había muchos depredadores letales, incluido un grupo que todos conocen y aman, los dinosaurios, que estaban a punto de iniciar una monstruosa racha de destrucción. Sin embargo, contrariamente a lo que podrías creer, el animal más letal del Triásico no era un dinosaurio. Tendrías que esperar un poco más. En cambio, la criatura más letal de esos días era un kaiju de 4 patas, que parecía algún tipo de dinosaurio, pero no lo era. Y es hasta ahora el mayor depredador no dinosaurio que haya caminado, Phasolazuchus. Por entonces, Pangea seguía intacta, y este había establecido su residencia en lo que un día sería Argentina, un lugar rico en llanuras aluviales, ríos serpenteantes, planicies inundables y pesadillas andantes. Muchas de ellas eran ya reptiles, pero entre los horrores reptilianos, Phasolazuchus era el peor, y no sorprende dada su clasificación. Creemos que era un pseudosuquio, y más específicamente, un rauisuquio, un grupo informal de depredadores ápice hipercarnívoros, normalmente grandes, que produjo muchos miembros infames, como Postosuchus, un género popularizado por Caminando con Dinosaurios, donde se le pintó como el gran jefe del Triásico. Aunque eso era cierto en su época, Phasolazuchus era el hermano más reciente, más alto y mucho más gigantesco, del que quizá has oído menos. Y cuando digo gigante, lo digo en serio. Por ahora se le conoce principalmente por 2 especímenes. Uno era del tamaño aproximado de un cocodrilo marino gigante, y el otro solo era comparable con grandes terópodos, pues medía unos impresionantes 10 metros de cabeza a cola, más largo incluso que un Allosaurus promedio, uno de los terópodos más exitosos de todo el Jurásico. También podría superarlo en peso. Algunos estiman que pesaba unas 3 toneladas. Eso es muchísimo depredador. Claro, este tamaño implicaba una cabeza titánica de más de la mitad de todo tu cuerpo, y llena de dientes largos, curvados hacia atrás y aserrados, que cortaban la carne como cuchillo caliente en mantequilla, provocando heridas masivas y pérdida de sangre. Y para recordártelo, esta cosa era cuadrúpeda. Imagina algo como un cocodrilo, solo que mucho mayor, corriendo hacia ti a velocidades que te harían desear llevar pantalones cafés, si sabes a lo que me refiero. Evidentemente, tenía mucho para matar, pero también defensivo. Contaba con una estructura esquelética robusta y armadura propia, compuesta de osteodermos, es decir, depósitos óseos que recorrían su lomo y cola. Todo eso combinado permitía a Phasolazuchus matar prácticamente cualquier cosa que encontrara y atrapara, incluidos los animales caminantes más grandes, saurópodos como Lesemsaurus, que no habían alcanzado tamaños de descendientes posteriores, pero aún así era enorme, pesando hasta 12 toneladas métricas. Y sin embargo, los paleontólogos creen que Phasolazuchus estaba diseñado para derribar tales gigantes, quizá atacando primero sus patas y, cuando quedaban inmovilizados, sus zonas vulnerables. Quizá notaste que Phasolazuchus es nuestro primer reptil de la lista, pero de ningún modo será el último, pues una vez que metieron el pie en la puerta, no se moverían pronto. Ni siquiera los detuvo la extinción del Triásico-Jurásico, que ocurrió al final del periodo y volvió a diezmar el planeta. Durante ella, desaparecieron muchos reptiles, incluido Phasolazuchus y todos los rauisuquios afines. Pero un grupo que de hecho se benefició del evento fueron, por supuesto, los dinosaurios. Sobrevivieron y tardaron poco en tomar el control, estableciendo muy pronto una de las dinastías más largas de cualquier grupo animal conocido, expandiéndose por todo el planeta y evolucionando en 3 grupos diversos: saurópodos, ornitisquios y terópodos, quienes por sí solos nos dieron a los mayores depredadores terrestres de todos los tiempos. Pero, ¿cuál fue el más letal del Jurásico? Francamente, creo que hay empate, pues existen 2 depredadores jurásicos tan demenciales y letales que me veo obligado a mencionar a ambos: Allosaurus y Torvosaurus, 2 terópodos masivos que fueron los depredadores principales del Jurásico. Durante años, hubo rumores de especímenes y especies que quizá rivalizaban con estos sujetos, pero casi siempre esos misteriosos especímenes resultaron
resultaron ser un Torvosaurus o un Allosaurus inusualmente grande. Cada uno existió durante mucho tiempo y se extendió por varios continentes, convirtiéndose en depredadores principales de incontables ambientes, incluidos algunos de los más duros que se hayan formado. Pero lo que muchos no entienden es que debido a su distribución, larga existencia y ambientes diversos, no todos los Allosaurus y Torvosaurus eran iguales. Evolucionaron varias especies de ambos. Es como el género Pantera, con especies como el tigre, el león y el leopardo, que a simple vista se ven muy distintos, y de todas ellas, las destacadas son Torvosaurus gurnei y Allosaurus anax. Estas especies se encontraban entre los mayores depredadores terrestres del Jurásico, y ambas produjeron especímenes que sugieren longitudes de 12 metros, quizá un poco más, pero diferían en el tipo de cuerpo. Torvosaurus era más robusto, mientras Allosaurus estaba construido para la agilidad. Así, Gurnei pudo pesar casi 5 toneladas y Anax rondaba 4.6. Sin embargo, en letalidad iban cabeza a cabeza, solo por razones distintas. Anax tenía docenas de dientes afilados, curvados hacia atrás y aserrados por ambos lados, que mataban mediante un mecanismo de tajos y cortes sin necesitar una mordida poderosa. Además, poseía brazos enormes con garras del tamaño de tu antebrazo, capaces de hacer que su presa perdiera sangre como un sacerdote de sangre de Elden Ring. Torvosaurus, en cambio, tenía una mordida mucho más robusta y potente gracias a su cráneo más ancho y profundo, que mataba sobre todo aplastando grandes cantidades de hueso y carne. En otras palabras, con estos sujetos no se trataba de si morías o no, sino de cómo. Y dada la letalidad de ambos y sus tamaños tan parecidos, diría que una pelea entre ellos dependería de quién sorprendiera primero al otro, y de la diferencia de tamaño entre los individuos involucrados. Lo que es claro es que ninguno podría realmente eliminar al otro. Torvosaurus y Allosaurus tenían una larga historia de coexistir en varios dominios, prueba de que sin importar cuán duros fueran los ecosistemas de entonces, ambos estarían ahí. Y hasta los últimos días del Jurásico, Torvosaurus y Allosaurus fueron depredadores ápice indiscutibles, pero ni siquiera este dúo podría vencer al padre tiempo y a la madre naturaleza. Aunque no hubo una extinción masiva en el Titoniense, es decir, la última edad del periodo, sí tuvo una extinción menor que afectó desproporcionadamente a algunos grupos, y parece que quizá estos dos estuvieron incluidos. Pero no se preocupen, los terópodos apenas empezaban, y al entrar al Cretácico, de algún modo volverían a alcanzar nuevas alturas, dándonos algunos de los depredadores más famosos que hayan vivido, pese a tener millones de años. Y les digo que la competencia era feroz, más feroz que nunca en mi opinión. Piensen así, ni Torvosaurus ni Allosaurus, pese a ser campeones del Jurásico, entrarían en el top 5 de los terópodos cretácicos más grandes. Estaba el gigantesco Giganotosaurus de Argentina, Spinosaurus, Carcharodontosaurus de África, Tarbosaurus de Asia y más. Pero entre todos los depredadores del Cretácico hay que dar el título a quien literalmente llaman el rey de los dinosaurios, Tyrannosaurus Rex. Para algunos, este animal puede parecer sobrevalorado por toda la atención mediática y las conversaciones a su alrededor, pero en verdad se ganó cada onza de su legado. Esta criatura monstruosa era básicamente la muerte caminando sobre dos patas. Surgió en Norteamérica al final del Cretácico, hace unos 68 millones de años. El T-Rex era miembro y la última versión del tiranosaurio, y en su caso, podrías decir que lo más nuevo era mejor, porque todo en él era una locura. Superficialmente, podría confundirse con otro terópodo grande, pero nada más lejos de la realidad. Había evolucionado para derribar herbívoros letales por derecho propio. Sabemos que cazaba al grande y temible Triceratops, a Edmontosaurus, que era uno de los hadrosaurios más grandes, si no el mayor, empatado al titánico saurópodo Alamosaurus y posiblemente al tanque acorazado Ankylosaurus, y podía lograrlo gracias a un arsenal de rasgos descomunales. Uno de los principales, su tamaño. El T-Rex no fue el terópodo más largo que evolucionó, pero estuvo muy cerca. Los individuos grandes medían unos 13 metros, pero la verdadera magia estaba en su peso. El Rex estaba construido como un tanque, con huesos macizos y robustos y un pecho de barril que avergonzaría a cualquier
cualquier fisicoculturista, además de patas titánicas. Todo ello lo convirtió en el terópodo más pesado de todos los tiempos, con especímenes grandes de entre 9 y 10 toneladas y ejemplares extraordinariamente excepcionales promocionados cerca de las 12. Y eso es solo lo que hemos encontrado. Un equipo científico calculó en 2024 que por ahí hay un Rex de 15 toneladas esperando a ser desenterrado. Básicamente como 15 osos polares de tamaño récord ensamblados en un paquete asesino. Y como dicen por allí, un gran tamaño conlleva una gran mordida. O al menos esa es la historia de Tyrannosaurus, que tenía un cráneo que de alguna manera parecía demasiado grande, incluso para su cuerpo ya gigante. Fue ese cráneo y sus músculos lo que le daban una mordida que esencialmente podía matar a un animal haciéndolo explotar. Específicamente, T-Rex poseía numerosos dientes grandes en forma de banana, capaces de cerrar con fuerzas cercanas a los 57,000 newtons, suficiente para pulverizar huesos, órganos, carne y todo. O si quisiera, atravesar literalmente un auto. Y dado que su cráneo en vida podría haber pesado más que un oso y medía casi lo de una persona, podía infligir daño letal a la mayoría de dinosaurios, de un solo golpe. Hemos visto este daño en acción, por así decirlo, pues se han encontrado numerosos dinosaurios con marcas de mordida definitivas que suelen verse como huesos machacados. También parece, según cierta evidencia, que por su enorme fuerza de mordida, un T-Rex a menudo simplemente mordía la cabeza del animal, y quiero decir la cabeza entera. Podía reventar un cráneo gigante como un dulce relleno, apagando las luces al instante. Y aunque esos bracitos no parecen gran cosa, también tenían un papel. Eran engañosamente musculosos y fuertes, por lo que podían usarse para sujetar animales y asestar esa mordida final. Pero lo realmente impresionante de Rex era que no solo era un bruto gigante, era un cazador calculador y afinado, con un sentido implacable del olfato y la visión, pese a lo que quizá hayas oído de Jurassic Park. Y tampoco era un cabeza hueca, pues los endomoldes de su cerebro revelaron uno notablemente avanzado para un terópodo grande, lo que sugiere mayor inteligencia que muchos competidores como Giganotosaurus o Carcharodontosaurus. Esto se debía en parte a su clasificación como celurosaurio, un grupo de terópodos conocido parcialmente por una inteligencia más elevada que los carnosaurios, y al combinar todos estos rasgos, obtenemos una fuerza de la naturaleza casi imparable, que podría haber asustado hasta la propia madre naturaleza. Pero solo 2 millones de años después de su aparición, el reinado de los dinosaurios fue truncado por un asteroide, terminando el Mesozoico e iniciando el Cenozoico, con el Paleógeno, la era de los mamíferos. Y sin embargo, irónicamente el apodo es en cierto modo engañoso. Aunque los mamíferos se diversificaron y extendieron rápido por el planeta, el depredador terrestre más letal seguía siendo posiblemente un reptil, solo que no un dinosaurio, sino un crocodilomorfo, como ninguno actual, Varinazucus, originario de Sudamérica. Se parecía superficialmente mucho al antiguo Phasolazucus y de forma irónica también era un pseudosuquio, aunque muy poco emparentado con aquel gigante antiguo. Era un cebésido, no un rawisuquio. Estos, conocidos coloquialmente como cocodrilos terrestres, fueron algunos de los depredadores más dominantes de todo el Cenozoico, y Varinazucus era el rey. Hasta ahora se le considera el mayor género de cebésido y podía alcanzar tamaños que parecen casi imposibles para el Cenozoico. Algunos estiman hasta 10 metros de largo. Dicho esto, estudios recientes creen que podría ser una cifra algo generosa, y en años recientes han surgido rangos nuevos con amplios márgenes de error, pero todos coinciden en que era gigante, y que individuos grandes probablemente pesaban más de 1 tonelada, quizás cerca de 2, más que cualquier mamífero terrestre depredador conocido. Esto por sí solo ya lo hacía una amenaza, pero para asegurarse de ser un depredador ápice, Varinazucus hizo un Hannah Montana. Tomó lo mejor de ambos mundos, de grandes terópodos y cocodrilos. De los terópodos, tenía dientes cifodontos, un diseño presente en muchos terópodos grandes, lo que significa que, a diferencia de los cocodrilos modernos que perforan y sujetan, sus dientes estaban diseñados para filetear la megafauna. Pero como los cocodrilos, probablemente tenía armadura de placas y osteodermos,
y además era cuadrúpedo. Aunque no te confundas, no encontrarías a estos al acecho en un lago, pues eran 100% terrestres y tenían miembros alargados que les permitían correr tras sus presas. Dicho eso, a Varinazucus sí le gustaba el agua, pues suele asociarse con vastas extensiones lacustres y marismas interminables, donde habría aterrorizado tanto a reptiles como a mamíferos. Pero hay una salvedad sobre Varinazucus, y tiene que ver con el tiempo. Este sujeto existió durante muchísimo. Apareció hace más de 40 millones de años y se extinguió hace unos 11 millones, lo que significa que vivió tanto en el Paleógeno como en el Neógeno, el periodo siguiente. El problema es que el espécimen conocido del Paleógeno es bastante distinto de los del Neógeno, pues resulta notablemente más pequeño. No está claro por qué. ¿Era un juvenil? ¿Otra especie? No lo sabemos, y por eso existe la posibilidad de que en realidad no fuera el más letal. Y si lo quitas de los contendientes, la competencia aumenta mucho, con unas cuantas opciones muy buenas. Una podría ser el también cebécido Dentaneosuchus, un género europeo que fue el mayor depredador terrestre del Cenozoico de Europa, midiendo entre 3 y 6 metros de largo. Además, tenía muchas características similares a Varinazucus: armadura, mordida desgarradora y capacidad de correr, ya entiendes. También existían mamíferos bastante feroces como Hyenodon gigas, un depredador ápice muy corredor del Paleógeno medio, significativamente mayor que el león o tigre promedio. Otra posible opción era el célebre Andriusarchus, un extraño mamífero de China posiblemente emparentado con los cerdos del infierno, bien conocido por haber tenido un cráneo absurdamente gigante. Pero eso es casi todo lo que sabemos. Tenía una cabezota enorme y por eso ignoramos su tamaño real. Tampoco tenía los dientes carnaciales para rebanar que se ve en hipercarnívoros, mientras que sus molares apuntan a una dieta omnívora o carroñera. Pero de nuevo, hay mucho misterio alrededor de esta criatura, así que por ahora es difícil decir cómo encaja en esta discusión. Y la duración de Varinosuchus no solo plantea preguntas para el Paleógeno, también para el Neógeno posterior, que comenzó hace 23 millones de años, porque como mencioné, de este periodo proceden los especímenes verdaderamente gigantes. Por lo tanto, hablamos de un género que potencialmente gana 2 periodos seguidos como el animal terrestre más letal. Algo bastante loco, pero esta es la era de los mamíferos después de todo, y nos merecemos un par de flores, pues hay una especie de este periodo que sin duda plantaría buena batalla a Varinosuchus: Arctotherium angustidens. Era un oso elefantástico, podríamos decir, que apareció hace aproximadamente 1 millón de años, durante el Pleistoceno medio. Es miembro de los osos de cara corta que aún existen, y aunque sus ancestros provenían de Norteamérica, finalmente bajaron al sur durante el Gran Intercambio Americano, tras lo cual evolucionó Angustidens. Una tragedia para muchos animales sudamericanos, porque este oso no solo era letal, era una auténtica bestia, el mayor oso conocido hasta ahora. Durante mucho tiempo, se especuló que los Angustidens excepcionalmente grandes pesaban desde media tonelada hasta 1.2 toneladas, superando ya los límites de un oso polar. Pero en 2011 se encontró en Argentina un macho extraordinariamente grande que destrozó todas las expectativas previas. Al parecer, podía pesar entre 1.5 y hasta 2 toneladas, literalmente más que un Allosaurus promedio. A ese tamaño, los investigadores dijeron que al erguirse mediría unos 4.3 metros, aproximadamente la altura de una jirafa hembra promedio. Y hay osos grandes y aterradores que comen muchas más plantas que carne, y algunos que son casi veganos estrictos. Eso incluía a algunas especies hermanas de Angustidens, pero este era un carnívoro empedernido, aunque omnívoro. El análisis isotópico de sus dientes y el diseño general de su cráneo sugería una preferencia marcada por grandes cantidades de carne y que cazaba activamente animales. Usaba su tamaño enorme y sus patas para inmovilizarlos antes de morderles el cuello y lomo hasta matarlos. Y dada su fuerza, se cree que Angustidens podía cazar caballos, gliptodontes, perezosos terrestres gigantes, toxodóntidos e incluso gonfoterios. No solo era asesino,
sino luchador. Especímenes viejos suelen mostrar múltiples heridas profundas, aunque curadas, que sugieren una vida de conflicto entre ellos y quizá también con otros depredadores. Y ni se te ocurra pensar por un segundo que podrías esconderte de uno. Solían habitar llanuras abiertas, pastizales y estepas que ofrecían poca cobertura a sus presas. En realidad, el único rayo de esperanza era que era un terror estacional. Probablemente practicaba alguna forma de hibernación, como señalan restos recuperados de paleomadrigueras y cuevas. No es que yo necesitara más razones para jamás poner un pie en una cueva, pero, por desgracia, como muchos de los mayores depredadores de la Tierra, la madre naturaleza se terminó aburriendo de este oso gigantesco y al cerrarse el neógeno, desapareció. Así que llegamos por fin al presente, el periodo cuaternario, y todo lo que diré sobre este periodo es que si quieres saber cuál es el depredador más letal que camina ahora mismo, deja tu like, suscríbete y luego búscate un espejo. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.